Un saludo a todos ustedes, hermanos, a través del segmento Pan de la Palabra. Vamos a meditar en este día el Evangelio de San Juan en capítulo 13, versículo del 16 al 20. En aquel tiempo, después de lavarse los pies a sus discípulos, Jesús le dijo: yo les aseguro, el sirviente no es más importante que su amo, ni el enviado es mayor que quien lo envía. Si entienden esto y lo ponen en práctica, serán dichosos. No lo digo por todos ustedes, porque yo sé a quienes he elegido. Pero esto es para que se cumpla el pasaje de la Escritura que dice: el que comparte mi pan me ha traicionado. Les digo esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean que yo soy. Yo les aseguro, el que recibe al que yo envío, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy como en aquellos tiempos que comienzan recordando un hecho hermoso, la liturgia hace memoria a un pasaje del Jueves Santo. Jesús lava los pies a sus discípulos. Así este gesto, leído desde la perspectiva de la Pascua, recobra una vigencia perenne, jubilosa, donde Dios pone de manifiesto a través de su Hijo el servicio. Y es fácil admirar el gesto del lavatorio de los pies por Jesús y reflexionar sobre cómo ha entendido Él la autoridad. Y dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Pero lo que nos pide la palabra de Dios no son afirmaciones lógicas y bonitas, sino el seguimiento a Jesús y la imitación de sus actitudes. En este caso podríamos decir la imitación en nuestra vida de cada día de su actitud de servidor a los demás, de su actitud de atender la necesidad de aquel que está en una situación muy crítica y a veces necesita de una mano amiga. En la Eucaristía, dándosenos como pan de vida, Jesús nos hace participar de su entrega de la cruz por la vida de los demás. Él mismo nos encargó que celebráramos la Eucaristía. Hagan esto en memoria mía. Pero también nos encargó que lo imitáramos en el lavatorio de los pies. Hagan ustedes otro tanto, lávense los pies los unos a los otros, ya que comemos su cuerpo entregado por y bebemos su sangre derramada por nosotros. Somos invitados durante toda nuestra jornada a servir a nuestros hermanos. Somos llamados en esta vida a atender la necesidad de aquel que a veces incomoda, de aquel que a veces no podemos comprender, pero que el Señor nos invita a estar atentos a la necesidad de ellos. Dichosos nosotros si lo ponemos en práctica, queridos hermanos. Dichosos nosotros si en primer lugar tenemos como centro la persona humana, tenemos como centro la sociedad. Esta sociedad que a veces está marginada por el ruido, por la perturbación, por la vanagloria. Pero si le anunciamos a Cristo, a este Cristo que vino a servir y que nos enseña a nosotros también a que sigamos sus pasos, sus actitudes, si le mostramos a la sociedad a Cristo resucitado, esa semilla quedará en el corazón de cada uno de los hombres de nuestra sociedad.
y dará su fruto a su tiempo. Por ello, querido hermano, sirvamos con amor, sin importar a quién vamos a servir, sin importar a quién vamos a prestar nuestra ayuda. Porque el Señor al final va a hacer la obra en aquel hermano, en aquel que está en una tribulación, en unas circunstancias. Por ello, Jesús nos dice, háganlo los unos a los otros. Jesús una vez lavó los pies a sus discípulos. ¿Qué no podemos hacer nosotros también por nuestro hermano que está en una necesidad? ¿Qué no podemos hacer por aquel que está en un problema, en un caos y a veces necesita de una mano amiga, de un consejo, de una iluminación? Por eso no cerremos nuestra vida a esta hermosa experiencia de querer ayudar a un hermano. No cerremos nuestra vida a fijarnos en nosotros mismos, sino a fijarnos en los demás. Y de esta manera hacer presente en nosotros el reino de Dios, hacer presente en nuestra vida la voluntad del Padre. Que en este día nosotros podamos reflexionar de qué manera podemos servir a nuestros hermanos, de qué manera le podemos ayudar, de qué manera le podemos aconsejar. Incluso puede ser que ayudemos en nuestra propia familia. Hay miembros de nuestra propia familia que a veces tienen dificultades grandes. Podemos hacer también presente ahí la caridad del reino, de atender esa necesidad, de atender esa tribulación y a veces de animar a nuestro hermano. Ánimo, Cristo está contigo, Cristo te fortalece. Que podamos meditar entonces en este jueves eucarístico la grandeza del amor de Dios en nuestra vida y así poder ir creciendo todos en un mismo redil, con un mismo pastor, guiándonos a la salvación que todos anhelamos. Que en este día Cristo bendiga tu trabajo, bendiga todos tus quehaceres y te conceda la paz en tu vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos ustedes, hermanos.